en todo el cuerpo, no solamente en la parte donde habría sufrido el impacto que habría sido el pecho. No solamente no contaba con un globo ocular, sino que tampoco contaba con un testículo. La primera hipótesis que surgió por parte de las autoridades fue un presunto suicidio. Esta versión se maneja hasta el momento, hasta que duren las investigaciones. La segunda, que maneja principalmente la defensa de la familia, es que se presume que posiblemente fue golpeado, esto por las contusiones que el forense encontró en su humanidad. Y que 6 horas más tarde hubiera tomado una decisión de quitarse la vida, para la familia no tiene sentido. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que la ex autoridad llegó a trabajar al lugar a las 5 de la tarde de este pasado sábado. Tenía su oficina en el edificio donde también había una agencia del banco intervenido. Antes, a eso de las 4 de la tarde, el ex interventor habría ingresado, según testimonios, a otro edificio para dirigirse luego al otro inmueble desde donde supuestamente cayó. Donde está el guardia es una sala de recepción y él estaba en una sala de reuniones que da directamente a la terraza que supuestamente deriva a este lugar. Sin embargo, el mismo fin de semana se hizo conocer una carta póstuma que supuestamente escribió el ya fallecido, donde dice: me engañaron, me dieron la espalda, me mataron. Ha llegado el momento de decir basta a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril, un mes que parecieron 100 años de sufrimiento, señala parte de la nota que circula en las redes sociales. Ante esto, el abogado de la familia informó que se descartó que la letra de la supuesta carta póstuma sea del fallecido interventor del Banco Fácil. De acuerdo a los estudios grafotécnicos que se vayan a realizar, los estudios grafológicos y el perfil psicológico de esta carta, vamos a poder determinar si fue el señor Colodro quien habría suscrito esta carta. Horas después, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz se pronunció sobre la muerte de la ex autoridad. Señalaron que el delito que se investiga es de homicidio-suicidio. Por eso es que el día de hoy se va a realizar lo que es la planimetría. ¿Para qué? Para poder saber desde qué lugar ha caído esta persona. Según el reporte de la entidad financiera, debía presentarse un informe detallado de la ex autoridad de supuestas irregularidades al interior del banco, dentro de las cuales estaban informes financieros y reportes de empresas que habrían presuntamente desviado el dinero. Todos hemos pasado un fin de semana muy raro. Eso hablábamos en el camarín nosotros mientras nos alistábamos. Fin de semana extraño, con esta noticia, difícil de digerir, difícil de entender. Queremos que la justicia actúe con celeridad, queremos saber la verdad. Miriam, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Denise, hola Daniel. Hola Leo. Buenas noches. Lo anunciábamos en el avance, empezamos de una forma atípica, una forma distinta de comenzar, porque hoy no arrancamos con el sketch de humor, porque entendemos la importancia de la coyuntura y de la noticia y del invitado que vamos a tener a continuación, un invitado que creo ha hecho una de las investigaciones más profundas del caso Banco Fácil, no solamente ahora. Él viene investigando este tema hace mucho tiempo, incluso fue amedrentado, fue denunciado en su momento y hoy ha tomado la decisión, hoy por hoy ha tomado la decisión de salir del país para precautelar su salud, su seguridad y la de su familia, mientras se investiga el hecho de Carlos Colodro y qué fue lo que realmente ocurrió con el ex interventor del Banco Fácil. Junior Arias está con nosotros en exclusiva y te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo, Junior, que nos des estos minutos, porque creo que eres una voz más que autorizada en todo el tema de la investigación quizás el fraude más grande de la historia del Banco Fácil. ¿Cómo estás, Junior? Bienvenido. Estás sin audio, Junior, a ver si podés tocar, estás el micrófono un segundito, por favor. Vamos, ahora sí, tengo tu audio, Junior. Bueno, te decía, creo que tú tienes la voz autorizada para contarnos qué es lo que está sucediendo. Buenas noches, Leonel, buenas noches, Miriam, Denise, Daniel, un gusto poder estar aquí con ustedes y poder contestar algunas de las interrogantes, algunas de las inquietudes que tienen ustedes respecto a esto que se ha venido develando durante las últimas semanas y tiene que ver con créditos vinculados en torno al Banco Fácil. Bien, Carlos Colodro, el ex interventor fallecido, la justicia continúa investigando y yo he recibido una llamada tuya hace poco en el que me contabas que tenías información de último momento relativa a
la investigación y a ciertas declaraciones que han dado los guardias de seguridad. ¿Es así, Junior? Sí, Leonel, una consulta. No tengo retorno de video. ¿Será que me pueden ayudar con el retorno de video? Por favor, si le pueden dar retorno de video, le vamos a pedir a producción que en este momento le demos retorno de video a Junior para que nos cuente qué es lo que está investigando, qué es lo que sabe. Estamos viendo, por si acaso, Junior, ya imágenes de las pericias que están realizando en este edificio El Ambasador, donde hoy te has debido enterar, han hecho justamente un trabajo para ver la planimetría, ver cómo ha caído el cuerpo, en fin, iban a hacer incluso un experimento de lanzar algo con la misma cantidad de kilos que tenía el señor Colodro. Pero a ver, a la pregunta que te hizo Leonel, ¿hablaste con el guardia del edificio? ¿Hablaste con el guardia de todo el edificio o del piso 15? A ver, Miriam, he tenido acceso a información de la declaración de uno de los guardias que llegó y cumplió funciones la noche del sábado 27 de mayo, allí en el piso 15 del edificio Ambasador. Es un guardia de seguridad que ha relatado lo sucedido, y aquí se conocen ya mayores elementos respecto a qué fue lo que pudo haber pasado la noche del sábado 27 de mayo con el interventor del Banco Fácil. Entre las partes sobresalientes de la declaración de este guardia de seguridad que ingresa en el turno de la noche, da a conocer de que el señor Carlos Alberto Colodro ingresó a las 17 horas con 40 minutos. 17 horas con 40 minutos al piso 15 del edificio Ambasador, allí donde funcionaba una oficina del Banco Fácil como tal. La declaración de este guardia señala una serie de hechos que sin duda alguna van a permitir esclarecer esta que es una muerte que ha conmocionado al país. De acuerdo a la información, este guardia ingresó a su turno a las 19 horas con 30 minutos y recibe el parte del guardia que salía ya, en razón de que el señor Carlos Alberto Colodro ingresó solo, dice el informe, a las 17 horas con 40 minutos. Este guardia toma su turno a las 19 horas con 30 minutos. En su declaración, el guardia en cuestión dice que ingresó por el piso 1 acompañado de su supervisor hacia el piso 15, donde se encontraba las oficinas del Banco Fácil y donde ya se encontraba el señor Carlos Alberto Colodro. De acuerdo a la declaración, él dice: me senté en el escritorio que hay dentro del piso, dice, me dijeron que estaba dentro el señor Carlos Alberto Colodro y que estaba solo en el piso. Esa es la declaración de este guardia de seguridad, quien sigue y dice: el señor Colodro salió de su oficina, escuchen ustedes, entre las 20 y 20:30 minutos, dice. Salió de su oficina al baño. Yo lo saludé, dice el guardia, y le dije buenas noches. Y él me respondió con un saludo. La declaración del guardia sigue y dice: después volvió a su oficina y nuevamente volvió a salir al baño, dice el relato del guardia de seguridad, que luego en una pregunta manifiesta que la segunda vez que lo vio salir al señor Carlos Alberto Colodro de su oficina al baño, lo notó, dice, ya esta vez nervioso, lo notó un tanto raro. Después de eso, por segunda vez sale del baño y vuelve nuevamente a su oficina, dice el guardia de seguridad, quien continúa y dice: a eso de las 20 horas con 35 minutos, dice el guardia, se escuchó un golpe fuerte, como si algo haya caído, dice el relato de este guardia de seguridad, quien continúa y manifiesta: no le di importancia, dijo. Pasaron unos 10 minutos y me paré, dijo, a hablar por teléfono, estaba entre idas y venidas, y luego, algunas horas después, algunos minutos después, señala que el guardia de la planta baja del edificio Ambasador sube al piso 15 y le dice al guardia que el señor Carlos Alberto Colodro se había lanzado. Y le preguntan al guardia en cuestión: ¿usted ingresó a la oficina? Él dice: en ningún momento ingresé a la oficina donde se encontraba el señor Carlos Alberto Colodro.
Dijo además que hay cámaras de seguridad, hay 2 cámaras, dijo, por donde el señor Carlos Alberto Colodro ingresó la última vez, dice, pero además hay una otra cámara que está yéndose a la cocina, dice. Es parte de la declaración del guardia que estuvo allí en la noche del sábado 27 de mayo cuando el interventor o el ex interventor del Banco Fácil aparece muerto, ¿no? Aparece muerto en una investigación que esperemos se pueda esclarecer en las próximas horas. Junior, es muy importante los datos que nos das en este momento. Daniel Ardiles te saluda. Sin embargo, se me hace muy difícil creer que una persona en un puesto tan complejo, en una coyuntura tan compleja, en un horario el cual no es habitual, trabajando en las oficinas de un edificio que está siendo intervenido, solo tenga un seguridad. ¿Tú has podido ingresar a la información? ¿Tienes acceso a esa información de saber cuál era el protocolo de seguridad de este señor Colodro? Él debería haber tenido quizás custodios en la puerta, en el departamento, por el horario, por la situación compleja. ¿Debería haber sido así? ¿O solo contaba con una persona que ni siquiera estaba, por lo que escucho en el seguridad, ni siquiera estaba destinado a cuidar la seguridad específica del señor Colodro? Él estaba ahí porque trabajaba en el edificio. ¿Estoy entendiendo mal o el señor Colodro estaba ahí solo, sin ningún protocolo de seguridad? Por lo que hemos podido conocer la declaración de este guardia, Daniel, el guardia que da este testimonio, el guardia que relata, por ejemplo, la hora en la que llegó el señor Colodro, la hora en la que se escucha el ruido, las 2 veces que el señor Colodro sale de su oficina y va al baño, es un guardia que cuida el piso 15 de las oficinas del Banco Fácil en el edificio Ambasador. Eso significa que el señor Carlos Alberto Colodro estaba solo, es decir, no tenía guardia, no lo acompañaba nadie, o por lo menos eso refiere la declaración de este guardia de seguridad. Bueno, Junior, un guardia de seguridad que supuestamente habría sido su primer día, ¿no es cierto?, de trabajo. Y ya siguiendo con la investigación que tú también la sigues realizando desde el exterior, ¿qué es lo que sabes acerca de la presunta carta póstuma que dejó Carlos Colodro? Hay que esperar, Denise, ¿cómo está? Buenas noches. Hay que esperar el informe del ICUP para poder establecer si es su letra, si no es su letra, si es su forma de escribir, si no es su forma de escribir. Lo único que conocemos son las 2 páginas de la carta del señor Carlos Alberto Colodro. En parte de la declaración de este joven dice, por ejemplo, también que hace 5 meses trabaja como guardia de vigilancia privada, es decir, una empresa que va y viene y cubre diferentes puestos de trabajo. Evidentemente dice que él fue transferido ese sábado 27 de mayo por primera vez a las oficinas del Banco Fácil en el edificio Ambasador y que antes de eso estaba ocupando otros puestos de guardia de seguridad en otra de las oficinas del Banco Fácil. Dice que hace 5 meses trabajaba en esta empresa de seguridad y que además señala que tiene un contrato y tiene un sueldo de 2.000 bolivianos. Junior, yo quiero entender una cosa. Hay algo del relato que has comentado recién, que leíste. El tema del ruido. A ver, quiero ver si estoy entendiendo bien o me perdí en algún momento. El guardia del piso 15 escucha, o 14, escucha un ruido fuerte dentro de la oficina, o estamos suponiendo que escuchó la caída del cuerpo de Carlos Colodro, encima llovía torrencialmente. ¿Cuál es ese ruido que escucha? ¿Ese ruido viene de la oficina? Un ruido que creo que lo describe como una caída fuerte, un impacto. A ver, Leonel, vamos a leer textualmente lo que ¿qué dice? El guardia. Dice: a eso de las 20:35 p.m. aproximadamente se escuchó un golpe fuerte como si algo haya caído. No le di importancia y pasaron 10 minutos. Y me paré. Me fui a hablar por teléfono con un colega al vidrio y estaba de ida y venida. Y después de eso ya no lo vi al señor Carlos. De ahí le pregunté a mi supervisor que a qué hora se retiraba el señor Carlos. A eso de las 22:23. Vos estate ahí nomás atento porque a él hay que vigilarlo. Nomás de ahí seguía pasando de ida y venida y luego ya subió el colega del primer piso indicándome que se había lanzado del edificio Don Carlos. Y de ahí me dijo que bajemos abajo, que llegó la policía. Después subimos de nuevo con 2 señores policías. Yo le dije que se... Perdón. Sí, te escuchamos. Yo le dije... Sí, me entró una llamada, perdón. Sí. ¿Dónde me quedé? Bajamos. Con 2 señores policías. Yo le dije que se entró a la oficina que estaba abierta y ellos fueron a mirar
una puerta que había ahí, de ahí nos bajamos todos. Firmé una parte del edificio antes de que pasara todo para mi estado y seguí en llamada con el colega que menciona el nombre ahí del colega. Él trabaja 2 cuadras más adelante, igual en el Banco Fácil. De ahí cortamos la llamada porque me dijo el colega que se había lanzado del edificio Don Carlos. Luego nos bajamos al primer piso. A ver, hay un detalle. Mira, entre el tiempo en el que él escucha el golpe, antes de eso, Junior, ¿no te parece extraño que un guardia de seguridad, cuando llega a su puesto de trabajo, donde tiene que supervisar y cuidar la integridad de una persona, no haya ni siquiera ingresado a la oficina del señor Colodro? Esa es una cosa que a mí me está causando mucho ruido. Pero otra, cuando él escucha el golpe, pasan luego 10 minutos, él se pone a hablar por teléfono porque no pasa nada, pero en ese transcurso de las 20:35 que él te dice, hasta que sube el guardia del primer piso, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿1 hora? ¿Media hora? En ese transcurso nadie ha ingresado en la oficina del señor Colodro. ¿Qué tú piensas de todo esto? Lo que yo pienso, Miriam, es que necesitamos ver las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad van a ser sin duda alguna el elemento que va a dejar con absoluta claridad qué fue lo que pasó. El señor en cuestión, este guardia, dice que hay 2 cámaras que registraron el momento en el cual él ingresaba y salía, pero además dice que hay otra cámara en la zona de la cocina. Es decir, considero que lo que tenemos ahora, de momento, más allá de todas las hipótesis que se han podido conocer y realizar durante estas últimas horas, es lo que tenemos con claridad es la declaración del guardia, y lo que necesitamos ahora son las imágenes de las cámaras de seguridad que van a corroborar, van a contrastar o van a desvirtuar esta declaración de este guardia que estaba allí el día, la hora y el lugar en el que sucedió este hecho trágico que ha cobrado la vida del ex interventor, ¿no? Pero no había una cámara de seguridad en la oficina del señor Colodro, ¿no? Al menos eso es lo que yo estoy entendiendo, Daniel. Parece que no, rarísimo, siendo oficinas de un banco. Pero si hay una cámara de seguridad, vea que hay varias, que dan al pasillo, yo creo que esperemos que las cámaras funcionen, porque muchas veces las cámaras tienen un problema, que no sé qué cosa. Esperemos que estas cámaras estén en funcionamiento. Entiendo que ahí estará la respuesta, y también en el informe de grafología, porque si el informe de grafología da que esa carta no es, como creo que dice la familia, no es de Carlos Colodro, también de alguna forma eso nos lleva a un camino, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué habría una carta que es irreal de un supuesto suicidio que no lo fue? Entonces, creo que la clave va a estar en la cámara de seguridad y en el informe de grafología. ¿Opinás lo mismo, Junior? Claro que sí. El estudio grafológico es determinante, ¿no? Para saber si es su letra, si no es su letra, si es su forma de escribir. Y un segundo aspecto, no menos importante que el estudio grafológico, es el tema de las cámaras de seguridad. Tenemos que ver desde el momento en el cual el señor Colodro ingresa, si ingresa por el garaje, si ingresa por la puerta principal, qué ascensor toma, si los ascensores tienen cámaras. Escuché hoy al ministro de Gobierno que decía que hay 64 registros de cámaras de seguridad a los cuales han tenido acceso. Decía, si no me equivoco, que habían como unas 6 o 7 cámaras que han logrado ya sacar el registro de las oficinas del Banco Fácil, y un tanto más de 50 cámaras que son registro del edificio como tal. Entonces, esperemos que en la brevedad posible se puedan mostrar las cámaras al país para poder establecer y podamos ver todos en conjunto qué fue lo que sucedió, a qué hora ingresó, con quién ingresó y si salió estas 2 veces al baño, porque fíjese usted, llama la atención, bueno, fue 2 veces al baño, dice el guardia, en un lapso muy corto, digamos. La segunda vez lo vi nervioso, dice. La primera vez lo saludé y él me respondió, pero la segunda vez lo vio nervioso, dice el guardia. Ahora Junior, hay un tema. Tú lo mencionabas muy bien. Cámaras de seguridad y hacer la triangulación de información validaría o descartaría las hipótesis o las declaraciones, en todo caso, de los 2 guardias de seguridad desde las 17:40 hasta las 20:30. Pero hay un factor que ha mencionado el abogado Balda, defensor de la familia, y es el cual, creo yo, es el activador para poder ampliar el umbral de tiempo de revisión de las cámaras. Digo, pudo haber alguien mucho antes. Día antes. Día antes, horas antes. ¿Por qué lo digo? Porque el abogado asegura que el cuerpo del señor Colodro fue encontrado con la pérdida de un globo ocular, no tenía un testículo y tenía muestras de golpes y hematomas en el cuerpo. ¿Y tinta? Eso, ¿crees tú
¿Perdón? Y tinta más en el cuerpo. Y tinta más en el cuerpo. Eso me extraña. Eso, Junior, a tu criterio, ¿crees que debería ampliar el umbral de revisión de las cámaras de seguridad un día antes, horas antes, ver quién entró y no salió? Digo, porque es muy complejo el tema, porque según la Fiscalía está en este cuadro de homicidio, suicidio. No se ha cerrado netamente suicidio por la carta póstuma. ¿Cómo ves esta situación? Daniel, yo creo que hay que investigar todo lo que se tenga que investigar. Hay que ver incluso si de repente hay algunas cámaras de seguridad de alguno de los locales que se encuentran al frente. No sea un edificio tan moderno si no tiene una cámara de afuera apuntando hacia arriba, digamos. Todo eso nos tiene que dar mayores elementos respecto a qué fue lo que sucedió, porque si alguien lo lanzó, ha tenido que de alguna manera forcejear con el señor Colodro en el vidrio, es decir, si hay alguna cámara que está apuntando al lugar va a tener que registrar el hecho. Si hay que revisar, 2, 3, 4 días hacia atrás, hay que hacerlo, porque este es un tema que llama la atención y preocupa al país, Daniel, por la forma en la cual, se ha llevado a cabo el hecho como tal, ¿no? Es por eso que nos ha preocupado a todos, considero yo. Sí, por un lado eso, por otro lado, la verdad es que llama la atención la poca seguridad que tenía el señor Colodro. Creo que alguien que está investigando el caso de estafa más grande de la historia de Bolivia, 4.000 millones de bolivianos, no sé, creo que debería tener una seguridad, pero te digo, mayúscula, porque debía tener una seguridad mayúscula. Eso es otra cosa que no la entiendo. Junior, quiero hablar un segundo de ti. No estás en Bolivia, te has ido del país para darle tranquilidad a tu familia. ¿Temés por tu vida? No temo por mi vida, Leonel. Hablaba contigo más temprano hoy. En realidad, yo estoy acostumbrado, a lidiar con este tipo de hechos, de tragos amargos, de amenazas, de insinuaciones, de ataques, de cuestionamientos, de denigrarme a través de las redes sociales. Yo salí del país por pedido expreso de mi familia, pedido expreso de mi madre, que estaba muy, pero muy afectada el sábado de la noche después de conocer esta noticia. Entonces lo que yo hice fue darle un poco de tranquilidad a ella, le dije que se quede tranquila, que iba a salir unos días en tanto y en cuanto la situación se vaya a aclarar. No salí por temor a mi integridad, por temor a mi vida, salí por una necesidad de darle tranquilidad, por una necesidad de darle paz a mi familia, que estaba ya desde hace algunas semanas atrás un poco afligida, un poco angustiada, porque finalmente se está hablando en estos momentos de lo que ha sucedido con don Carlos Alberto Colodro, pero decía yo hoy más temprano, no hay que perder de vista que es un tema que es, el origen de todo esto, ¿no? ¿Qué pasó con el Banco Fácil? La estafa más grande, a mi juicio, de las últimas décadas en nuestro país. No hay que perder de vista eso, Leonel, y hay que establecer quiénes han sido los responsables, porque se ha hablado y se está hablando en estos momentos de una de las 2 empresas que eran parte de este holding, de este grupo financiero como tal, que es Banco Fácil. Es decir, no hay que perder la perspectiva. Es muy importante que sepamos qué pasó con el señor Carlos Alberto Colodro, porque si ha sido un hecho de homicidio, es un tema bastante grave, bastante delicado y bastante peligroso. Por eso hay que aclarar y establecer si fue homicidio o si fue suicidio, qué fue lo que sucedió. Por mi lado, Leonel, yo espero poder volver en los próximos días a Santa Cruz, a La Paz. Estoy esperando que la situación se pueda aclarar un poco. Hablé el día de hoy con mi madre, está más tranquila, le he pedido que se quede tranquila porque, el trabajo que nosotros desarrollamos y las investigaciones que yo hago conocer al país casi siempre afectan a grupos económicos, a intereses. Y es obviamente relativo que tengan que haber ataques y cuestionamientos, ¿no? Correcto. Junior, en medio de esta investigación que estás realizando, ¿nos podrías confirmar, nos podrías informar si es que tú has recibido algún tipo de amenazas? Y sabemos que también te has comunicado con el ministro de Gobierno, quien te ha garantizado medidas de seguridad. Sí, la jornada de hoy me llamó el ministro de Gobierno, me ofreció garantías, me ofreció seguridad, le dije que muchas gracias, que no era necesario, que no considero que mi vida esté en peligro, que mi vida esté en riesgo, y le volví a ratificar que decidí salir del país para darle tranquilidad a mi familia, para darle tranquilidad a mi madre, que estaba un tanto ya preocupada y afligida por todo lo que estaba sucediendo. De igual manera se comunicó conmigo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien me ha ratificado
que el gobierno va a darle todas las garantías a DTV como medio de comunicación, porque es uno de los medios que está llevando adelante las investigaciones y que está develando este tema del Banco Fácil. Bueno, Junior, no puedo dejar de pensar en este factor complejo de ser homicidio. Habría alguien atrás. Tú estabas manejando una hipótesis de quién y por qué. ¿Me cuentas de eso? Una hipótesis, yo manejaba de homicidio. No, Daniel. Yo estaba preocupado en torno a todo lo que hay detrás de Banco Fácil, ¿no? Porque hay gente muy poderosa económicamente, pero si tú lees, cuando yo salgo el domingo en la madrugada, publico unas líneas, no me refiero a nadie, simplemente pido y señalo que es necesario que se vaya a imprimir la celeridad en las investigaciones para poder aclarar este tema, porque sin duda alguna es un tema bastante delicado. A ver, sabemos que la anterior semana has tenido una serie de entrevistas, has dado a conocer una lista, pero en medio de esto se te estaría prácticamente acusando de que estarías afectando el modelo económico cruceño, la institucionalidad cruceña. Y te pregunto, en medio de todo esto, con lo que estamos viviendo ahora, el no saber realmente qué fue lo que pasó con el señor Colodro, ¿tú crees que estaríamos más o menos hablando de que la seguridad del Estado estaría en riesgo en este momento? Yo lo dije la semana pasada, Miriam, y lo vuelvo a ratificar, no se puede hablar de un modelo cruceño, estamos hablando de 30, 20, 40, bueno, 20 empresarios y unos 30 ciudadanos. 20 empresarios no representan un modelo económico de un departamento tan grande como Santa Cruz, así que quienes hablan de que se está atentando contra el modelo económico, o esto podría afectar el modelo económico, o esto es el modelo económico como tal, no creo que estén teniendo una lectura acertada, digamos, porque 20 empresarios no resumen todo un modelo económico exitoso y grande que ha reflejado Santa Cruz durante estas últimas décadas, ¿no? Junior, yo sé que lo has hecho en tu programa, pero hay mucha gente que no termina de entender exactamente esta operativa, cómo se realizaba, qué es lo que dice el informe de la Unidad de Investigación Financiera, este informe que tú presentaste con estos empresarios que son pesos pesados de Santa Cruz de la Sierra. Pesos pesados, son personas muy importantes del mundo empresarial, gente con mucho dinero y mucho poder. ¿Qué es lo que dice ese informe de la UIF? ¿Qué es un crédito vinculado? Para que lo entienda todo el mundo, para que lo entienda todos los televidentes que están en este momento sintonizando aquí en vivo. ¿Cómo funcionaba la cosa? A ver, Leonel, el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras establece y señala con absoluta claridad que estamos frente a serios indicios de que se han cometido delitos financieros. Se habla específicamente de créditos vinculados. Hablamos y lo que nosotros hemos presentado es solamente el movimiento de una caja de ahorros de Santa Cruz Financial Group que ha recibido más de 4.000 millones de bolivianos. Hablamos desde abril del 2018 o marzo del 2018 a mayo del 2021. Es decir, estas empresas o estos empresarios y algunas personas naturales, ¿qué hacían? Y el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras incluso lo establece con una serie de cuadros. Es decir, los ahorristas de Banco Fácil llevaban su plata, llevaban su dinero a esta entidad financiera. Esta entidad financiera canalizaba créditos para empresas o empresarios o personas naturales. Por ejemplo, les otorgaban un crédito de 100 millones de bolivianos. Estos 100 millones de bolivianos eran desembolsados a estas cuentas de estos empresarios, y estos empresarios en gran parte del informe señala que si no era el 80, era el 90% y en algunos de los casos el 100% del dinero que desembolsaba Fácil de estos créditos, que lo transfería inmediatamente a cuentas de Santa Cruz Financial Group. ¿Qué es Santa Cruz Financial Group? Es una empresa que era presidida también por el señor Ricardo Merten, al igual que el Banco Fácil. Con la plata de los ahorristas que salía a través de estos créditos vinculados, se desviaba este dinero, dice el informe, a Santa Cruz Financial Group. Santa Cruz Financial Group agarraba, y para citarte un ejemplo, compraba un inmueble en 32 millones de bolivianos. Ese mismo inmueble, comprada con la plata de los ahorristas a través de estos créditos vinculados,
se lo vendía Santa Cruz Financial Group nuevamente a Banco Fácil, pero en este caso que te voy a citar el ejemplo y está plasmado, por ejemplo, en el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, Santa Cruz Financial Group pagaba 32 millones e inmediatamente, algunos días después, se lo vendía a Banco Fácil en 72 millones de bolivianos, es decir, se ganaban 40 millones de bolivianos por el simple hecho de que la plata haga una especie de ruleta, digamos, ¿no? De una vuelta, un círculo y nuevamente vuelva el dinero, obviamente tratando digamos, de alguna manera de canalizarlo a través de estos créditos ilegales. Bueno, has hablado de esa caja que se manejaba en bolivianos de más de 4.000 millones de bolivianos. ¿Y la de dólares? ¿Qué sabemos de la de dólares? La de dólares, cuando vuelva Miriam, yo estimo estar de vuelta la próxima semana por Bolivia. Espero que hasta el viernes, jueves de esta semana la situación se aclare respecto al señor Colodro. Y vamos a publicar, porque han empezado a cuestionar de por qué se publica este informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. No importa que me critiquen, que me cuestionen, voy a seguir publicando. Hay un informe de una caja corriente en dólares también de Santa Cruz Financial Group, donde mucha gente también depositó en mucha menor escala y en mucha menor cantidad, digamos, pero también hay créditos que se han transferido a estas cuentas en dólares. Junior, tú has presentado la lista de las personas que están implicadas en este movimiento irregular de créditos. En todo caso, el crédito vinculado no es un delito, pero cuando tú dices que vas a utilizar ese dinero para algo y no lo cumples, sí, ahí estaría el delito y parece que Financial Group, Santa Cruz Financial Group, era irregular. ¿Es así? ¿Sabes de algún proceso que se está iniciando de oficio por parte del gobierno del Estado, en todo caso, contra estas personas que están en la lista que tú has mostrado? 1 y 2, ¿crees que hay un vínculo entre alguna persona de esta lista que mostraste y el caso Colodro? Bueno, en el caso de los créditos, un crédito como tal no es un delito, Daniel, digamos. Yo tengo crédito en el sistema financiero. El delito está cuando es un crédito vinculado, es decir, la ley financiera, la ley 393 dice que no se puede desviar recursos de una entidad financiera en favor de otra, que es parte también de la entidad financiera como tal. Sería aventurarme a hablar respecto a algunas conexiones que habrían entre las personas que están sindicadas en el informe. Yo prefiero esperar, Daniel, el informe del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía para establecer con claridad qué fue lo que realmente sucedió y si es un suicidio o si es un homicidio como tal. Bien, yo quiero saber si alguna de estas personas de la lista se contactó contigo para pedirte que no saques esa información, que no hagas eso, intentó, no sé si por las buenas o por las malas, persuadirte en tu labor periodística. Leonel, yo denuncié la semana pasada porque ya estaba hostigado, estaba cansado y lo dije, no, hay que ser muy valiente para denunciar a gente con tanto poder, ¿no? Poder económico. Fíjate tú en la lista, el que menos ha recibido de estos créditos vinculados está por 420 millones de bolivianos, el que menos es 1 millón, digamos, ¿no?, de bolivianos. Y yo me cansé, me hastié, me agobié, porque sucede que empezaron a enviarme emisarios. No sé si con conocimiento de estos señores o sin conocimiento, si ellos los enviaron, no les enviaron, pero fueron como unas 7 empresas que mandaron sus emisarios a ofrecerme de todo, ¿no? Para no profundizar en la información, en la investigación y no publicar aquello que estaba plasmado en el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Yo lo hice público, Leonel, y dije que la próxima vez que algún empresario o que alguna empresa o que alguna persona mande un emisario a ofrecerme dinero, a ofrecerme alguna dádiva para evitar llevar adelante esta investigación, lo iba a develar, iba a denunciar el nombre del emisario y el nombre de la persona que envió a esta persona para tratar de evitar que la investigación vaya a salir adelante o vaya a salir a la luz pública. Junior, de esa lista en la que nombras empresas, empresarios, ¿tú tienes información de que alguno haya salido en estos últimos días fuera del país? Por lo que sé es por el tema de la investigación que se estaba llevando adelante, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que los ejecutivos de Mecpetrol
no se presentaron a declarar en 2 oportunidades y dijeron que estaban en el exterior. Hablamos del señor Jorge y Roberto Artieda, por ejemplo. En el resto de los otros casos no tuve conocimiento respecto a si estuvieron o están aún en el país, ¿no? Yo quiero terminar la entrevista con algo que hicimos en Streamers, que pareciera ser una broma, pareciera ser un juego, pero no lo es. Yo solamente quiero saber y quiero que lo digas acá. Tenemos una audiencia en este momento altísima, nos está viendo una parte muy importante del país y queremos escucharlo de tu boca. ¿Estás sano? ¿No estás deprimido? ¿Amás tu vida? ¿No tenés ningún problema? ¿No pensás conducir en estado de ebriedad? ¿Estás bien, Junior? Sí, justamente te decía hoy, Leonel, estoy bien, estoy gozando de buena salud, no he pensado en ningún momento atentar contra mi vida, así que estoy mejor que nunca, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir disfrutando de la vida, así que si algo pasa, no es porque yo lo haya decidido así. Excelente. Te agradecemos mucho por tu labor valiente, por más de que recibas críticas y que te acusen de ser un anti Santa Cruz o lo que sea. A mí me parece que no hay mejor forma de hacer patria que investigando como vos te animás, poniendo en riesgo tu integridad, molestándola a tu mami, que también le mandamos un saludo. Me imagino que todo este tema debe ser todo un tema tener un hijo como tú, ¿no? O sea, pobre mamá, en el sentido bueno te estoy hablando, porque obviamente arriesgás tu vida, estás en investigaciones y es duro para tu familia, seguro que es duro. Y te agradecemos ese compromiso que tienes, Junior, y por enseñarnos a todos a ser mejores también. Te mandamos un abrazo. Gracias, buenas noches, gracias a Miriam, Leonel, Denise y Daniel, muy amable. Junior Arias estuvo con nosotros. Santa Cruz en vivo. Más sobre el tema y tomamos la señal en vivo de nuestra unidad móvil porque reaparece el abogado Jorge Balda. Estamos contigo, Claudia Limpias, adelante. Autoridades bolivianas determinaron que la muerte del interventor del ex Banco Fácil fue por un shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación. ¿Qué dice el abogado, el doctor Jorge Balda, respecto a este informe que han emitido las autoridades bolivianas? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo que nosotros señalamos es que la participación del Ministerio de Gobierno con la presentación de una carta póstuma que no fue de conocimiento ni de la familia, ni de la Fiscalía, ni de los investigadores que estaban haciendo al caso, llama poderosamente la atención. El Ministerio de Gobierno no es una parte en este proceso, no es una entidad que esté dedicada a investigar. La policía es un elemento accesorio en una investigación y es lo que tiene que entender el ministro de Gobierno. El policía cumple las labores que el fiscal le encomienda, pero el hecho de que existe esta injerencia que para nosotros le ha restado credibilidad a la investigación, porque hasta entonces toda la investigación había sido pública, había sido transparente, participamos de la autopsia, participamos de la colección de los deberes, de la información, pero posterior a ello ya toda la investigación se tornó secreta y el día de hoy precisamente nos informan que se ha declarado en reserva. Ahora, hoy le dijeron que el caso está en reserva, ¿por qué, doctor? Esa precisamente es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué tendría que entrar en reserva un caso en el que todos los bolivianos necesitamos saber qué es lo que ha pasado? Son menos de 30 días y 2 personas ya son las que han sido enterradas a título de que supuestamente se habrían lanzado de un edificio. ¿Han tenido acceso a la carta, supuesta carta póstuma? Nadie ha tenido acceso, ni el fiscal ha tenido acceso a la carta. Esa carta ha aparecido en La Paz directamente en la conferencia de prensa. Cuando el fiscal dispuso a las 11 de la noche presentar las oficinas, ahora resulta que los policías se quedaron hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Y ese tipo de incongruencias es lo que nosotros nos lleva a tomar la decisión de acudir a la CIDH, de pedir medidas cautelares para la seguridad de los hijos, para la seguridad de la familia y lógicamente también de los abogados que estamos interviniendo en esta investigación. Doctor, ¿qué dice el examen médico forense? ¿Cuáles son las investigaciones respecto a esta situación? El examen médico forense, si bien ha determinado que es una muerte por politraumatismo, sí, efectivamente tenía múltiples
laceraciones y golpes y demás, pero no señala que el cuerpo tenía marcas de tinta, con letras, con signos. ¿Qué signos? ¿El cuerpo tenía marcas de tinta? El cuerpo tenía marcas de tinta y no era precisamente de un bolígrafo, eran marcas que estaban señaladas en el cuerpo con la forma de un mensaje. Como esto que sellan a las vacas, por ejemplo. Exactamente, con signos que estaban escritos en el pecho, en el lado donde está el corazón. ¿Por qué el Ministerio Público hasta ahora no ha informado que existían marcas de tinta en el cuerpo con grafismos? Eso es lo primero que tendría que haber informado a la población, porque el médico forense no ha señalado en su informe. No es que reviente un bolígrafo y que el cuerpo queda manchado. No, es que el cuerpo estuvo 1 hora en el agua. Cuando recién llaman a la policía, el cuerpo ya no tenía ni sangre. Entonces, pero la tinta seguía. Y la marca es indeleble. Y las fotografías y las filmaciones están ahí. Pero que ahora resulte ser secreta esta información, yo creo que nos están escondiendo demasiados elementos. ¿Qué pasó antes de la muerte del ex interventor, doctor? ¿Por qué no tenía un testículo? Esa es la pregunta que nos llama la atención poderosamente. ¿Por qué hasta ahora no se ha referido ni el Ministerio Público ni el Ministro de Gobierno que el testículo no es que se perdió en la investigación, fue arrancado? Fue arrancado al igual que el globo ocular. No es que llegue el cuerpo y que simplemente hubieran desaparecido. Es que se estaba con ropa. Por lo menos el testículo tendría que haber aparecido en la ropa interior. Pero cuando es encontrado en la planta baja del edificio Ambasador, estaba con la ropa abajo, la camisa estaba desgarrada. ¿Quién se lanza al vacío con barbijo? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido la información que se está dando y la información que se está ocultando. Ahora, doctor, ¿cuál es su situación de usted como abogado? Hemos conversado con los hijos, vamos a continuar con esta investigación, obviamente con todas las medidas de seguridad que significa incorporar a todos los abogados que estamos trabajando por la defensa de los derechos humanos. Vamos a ser varios abogados los que vamos a estar trabajando y bueno. ¿Ha recibido amenazas, doctor? Sí, esta mañana. ¿Qué tipo de amenaza? Vos sos el próximo, decía. Y ahí fue cuando apagamos el teléfono y decidimos meditar, hablar con los abogados, tomar decisiones y bueno, no es la primera amenaza que recibimos, pero sí la primera vez que enterramos a 2 personas en menos de un mes después de haber estado en sus autopsias. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahí escuchábamos, compañeros, el doctor, quien estuvo ausente toda la tarde, él había apagado el teléfono, se había hablado por las redes sociales también de que había desaparecido, pero afortunadamente él se encuentra bien y acaba de brindar un informe sobre las últimas investigaciones de la muerte del interventor del ex Banco Fácil. Bueno, y da algunos datos reveladores también y que nuevamente generan mayor incertidumbre. Muchísimas gracias, Claudia Limpias, por el informe. También escuchábamos a Jorge Balda, quien confirmaba que ha recibido mensajes amenazantes. Seguiremos ampliando el tema más.